Dos triunfos de Latin, Tony King y el asesino del Río Verde. El siempre ocurrente Chesterton aseveró en una ocasión que hemos de tener en cuenta no solo lo que es improbable sino también lo probable, y en especial las coincidencias que son abrumadoramente probables. Este consejo subraya la importancia de no dejarse arrastrar a una conclusión precipitada, por más que las circunstancias insistan en apuntar hacia un lado. Muchas coincidencias, si son probables, pueden llevarnos a cometer errores. Esa es la razón por la que una investigación criminal debe siempre pisar terreno sólido, y no debe contradecir los conocimientos más asentados que la criminología ha reunido acerca de un crimen en particular, salvo que haya pruebas irrefutables de que lo improbable ha ocurrido. Tony King protesta ante el tribunal que le juzga por el crimen de Rocío Wanninkoff. Sus patrañas y mentiras no pueden ocultar que es un psicópata sexual necrófilo, aunque algunos no quieran verlo. Este comentario tiene especial importancia en el caso de Tony King, que vamos a revisar en este capítulo. Apenas terminó la vista oral del juicio por la muerte de Rocío Wanninkoff noviembre de 2006, y todavía estoy impresionado por el enorme revuelo mediático suscitado por este nuevo juicio. Una razón de tanta expectación fue que Dolores Vázquez, la antigua ex amante de la madre de Rocío y anterior inculpada del asesinato, sigue en el punto de mira del entorno de la joven fallecida. A esto se suma que King continúa haciendo el payaso apurando sus últimos momentos de fama antes de hundirse definitivamente en el olvido de la cárcel. Pero hay algo más que toda la parafernalia propia de este juicio, algo más amplio y profundo: nuestra fascinación por el psicópata, por el crimen, por el asesino en serie. La fascinación del asesino en serie. Nos interesan los asesinos en serie porque nos fascina el asesinato en sí. La escritora P. D. James lo ha dicho con meridiana claridad. El asesinato es el crimen más importante y serio. El único que no se puede reparar. Fascina al ser humano desde el principio de los tiempos. La Biblia arranca en sus primeros capítulos con un asesinato. Nos seduce descubrir que lleva a una persona a cruzar la línea invisible que divide a los que matan de los que no matan. Me refiero a la planificación deliberada y detallada de la muerte de otra persona. Es un acto espantoso que todavía contemplamos con cierta fascinación o reverencia. Sí, en efecto, es el único que no se puede reparar, y por ello alguien que maquina de modo sistemático en serie cómo producir este resultado irreparable, nos produce mucho más horror y, por ello mismo, más fascinación o reverencia. Las novelas y películas que reproducen crímenes seriales tienen siempre un público fiel, que en algunos casos llega a ser muy numeroso, como en los éxitos internacionales del Silencio de los Corderos o Copycat, y en multitud de libros como El perfume o El alienista. El asesino en serie se presta a vigorizar cualquier situación y época, desde la Europa del siglo XVIII El perfume y el Nueva York del Six El alienista, hasta la moderna e impersonal metrópolis de finales del XX American Psycho. Grupos de rock y artistas buscan en la estética del homicidio repetido señales de identificación y de modernidad, como Marilyn Manson, cuyo apellido rinde honores al asesino múltiple Charles Manson, gurú de la secta que mató a la actriz Sharon Tate y otras personas en 2 actos de violencia brutal. El glamour de este particular depredador de nuestra civilización es tan intenso que hasta asesinos seriales convictos como Ian Brady se describe en los capítulos 9 y 10 no han podido rechazar el aura de fama y misticismo sangriento con que muchas veces se recrean sus hazañas, y se han aventurado a explicar cómo y por qué se produce el crimen múltiple e incluso la propia psicología del asesino. Finalmente, los sociólogos y antropólogos han reparado en que la existencia de un asesino en serie puede ser un elemento significativo de solidaridad social, y un punto en el que apoyarse a la hoja de reivindicar medidas de reforma social así como de protesta airada contra la ineficacia y la corrupción de los poderes públicos. De lo primero, del asesino en serie como un aldabonazo en la conciencia social de todo un pueblo, es un ejemplo sin par el mismo Jack el Destripador. Este homicida mítico caza en un terreno abonado por la desidia de una metrópolis que piensa que en esa zona de la gran urbe viven los que merecen vivir allí, degenerados, prostitutas y borrachos. Y techapeles, como mucho, un lugar para hacer excursiones en busca de un esparcimiento prohibido y un retorno pronto y seguro a casa.
Pero ese distrito y sus alrededores son el producto más descarnado del nuevo hábitat que impuso la revolución industrial, oprimiendo a decenas de miles de obreros y gente menesterosa en calles y habitaciones insalubres, al tiempo que los burgueses y gente de bien se expanden a las avenidas grandes y arboladas de las lujosas calles pavimentadas con el dinero del nuevo capital. Jack mata ahí como un lobo en un redil de ovejas. Y cuando el público de Londres cosmopolita se ve obligado a mirar, horrorizado, lo que sucede en Whitechapel durante ese otoño de terror de 1888, comprende que no solo sucede un acontecimiento policíaco, sino que por vez primera ve la pobreza y la brutalidad que esconden esos sucesos. Los pobres, las meretrices y los policías están casi inermes ante el destripador, porque en ese mundo, todavía ciego frente a la ciencia forense, imperan unas condiciones de vida que generan enfermedad, miedo e insolidaridad y que lanzan a miles de potenciales víctimas cada noche a la calle. Y así, resulta paradójico señalar que las reformas importantísimas en materia de seguridad y de higiene pública que se impusieron en esa zona paupérrima de Londres debieron mucho a los crímenes del destripador. Un asesino en serie también puede suscitar otro poderoso efecto beneficioso en la comunidad en la que actúa, incluso en todo un país. El caso del que me voy a ocupar ahora es el del asesino de la morgue, y el país es Yemen. Después de largas negociaciones, el 22 de mayo de 1990 Yemen del Norte y Yemen del Sur se fundieron en un solo estado que tomó el nombre de Yemen. Pero la inestabilidad ha sido la nota dominante, debido a las diferentes tensiones y corrientes que han pugnado por hacerse con el poder, junto a las diversas corrientes ideológicas y familias árabes que coexisten en el territorio. En 1994 hubo una corta pero cruenta guerra civil, pero al fin en 1998 se alcanzó una cierta estabilidad al apoyar los partidos más poderosos al presidente de la República, que resultó elegido en las primeras elecciones presidenciales por sufragio universal celebradas en la historia del joven país. La primera noticia pública de este asesino surge el 10 de mayo de 2000, cuando se descubren dos cuerpos mutilados de mujer en la Universidad de Sana, en la capital del mismo nombre del país. 2 días más tarde, la policía arrestó a un técnico de nacionalidad sudanesa que estaba empleado en el depósito de cadáveres de la Facultad de Medicina y que confesó ser el autor de 5 asesinatos. El detenido se llamaba Muhammad Adam, de 42 años de edad, y si bien en un principio reconoció haber violado y luego matado a 5 estudiantes de la facultad, posteriormente se informó que durante los interrogatorios admitió ser un asesino en serie mucho más prolífico. Según el periódico The Observer del 11 de junio, su lista de crímenes era espeluznante: 16 víctimas en Yemen y al menos 24 repartidas entre Sudán, Kuwait, el Chad y la República Centroafricana. La prensa también especuló con idea de que Adam había implicado en los crímenes a miembros del cuerpo de profesores de la universidad, quienes participarían con la venta de órganos extraídos de los cadáveres. De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi de Adam consistía en engatusar a las estudiantes para que acudieran al depósito con la oferta de ayudarlas en sus estudios. Una vez allí las atacaba súbitamente, las violaba y, finalmente, las asesinaba. Además, Adam grababa en vídeo todas estas acciones, y se quedaba algunos huesos como recuerdos de sus crímenes. Luego hacía desaparecer partes de los cuerpos en las alcantarillas, y otras partes las enterraba en diversos lugares de la universidad. Incluso se señaló que Adam tenía un mercado para vender ciertas piezas de los cuerpos, junto con las pertenencias de las víctimas. Particular interés tiene una entrevista que concedió el asesino múltiple a un periodista de una revista. Periodista: ¿cómo mataba a su víctima? Adam: la estrangulaba o bien la cogía por la cabeza y la golpeaba contra el suelo. Periodista: ¿lo hacía inmediatamente después de que entrara en el depósito? Adam: sí, tan pronto como estaba dentro. Periodista: ¿y por qué troceaba su cadáver? Adam: para ocultar lo que había hecho. Primero la cortaba por la mitad, y luego cada mitad en partes más pequeñas. Escondía esos pedazos unos días, y luego acababa de trocear el resto. Al final, para dejar limpios los huesos los ponía en una pila para disolver la carne en ácido. Cuando se le preguntó por qué había seleccionado a esas estudiantes en particular, él contestó: sentía un impulso que no sabía de dónde venía. Cuando veo a chicas, sobre todo las chicas hermosas, algo pasa en mi mente.
Nunca puedo resistir ese impulso. Adam reconoció que cometió su primer asesinato antes de casarse, cuando tenía 22 o 23 años. Explicó que le influyeron muchos ciertos libros satánicos que leyó de joven, traducidos del inglés de forma clandestina, en particular uno que se titulaba El asesinato de las mujeres. Según dijo, le dolía cometer esos hechos tan monstruosos, pero no podía explicar lo que le sucedía. Cuando se le instigó para que explicara mejor sus motivos para violar y matar, contestó: yo mato a una chica para que entre en el cielo sin que se dé cuenta, mientras que así yo voy al infierno. Cuando se le preguntó por qué respetó la vida de su mujer, él dijo entre risas: ¿ella es una mujer? Las investigaciones revelaron que Adam había sido expulsado previamente de la universidad, en 1999, por robo. Eso indignó mucho al público, que no comprendía cómo con posterioridad pudieron volver a contratarlo en el puesto de técnico del depósito de cadáveres. La prensa también descubrió que Adam no tenía la cualificación apropiada para desempeñar ese cargo, porque con anterioridad había trabajado de jardinero y no había cursado estudios que le permitieran ocupar ese empleo en la universidad. Otras críticas muy duras se dirigieron a los responsables de la universidad por no preocuparse de la seguridad de sus alumnos. El hecho de que algunos de los cuerpos recuperados no tuvieran órganos como riñones o hígados levantó profunda indignación, porque parecía confirmar que existía una red de venta de órganos, algo que el asesino negó. No obstante, la policía detuvo a varios miembros del personal de seguridad de la universidad. Los debates se sucedieron en las mezquitas, en la televisión y periódicos. Debido a que mucha gente en Yemen es analfabeta, se hizo práctica común grabar en audio esos debates y reproducirlos en diversos lugares públicos. Aunque hubo un cierto sentimiento de rabia hacia la comunidad de sudaneses residente en Yemen, la mayoría de los ciudadanos entendió que este asesino no era un problema provocado por su nacionalidad, sino por la corrupción e ineptitud de las autoridades universitarias y de las instituciones de justicia. Yemen, que se había unificado como una sola nación solo 10 años antes, encontró en la fascinación y el horror provocado por el asesino en serie un motivo para afirmar su nacionalidad y su pertenencia a un Estado, y por ello provocó una corriente de fuerte crítica a las autoridades exigiendo que se depuraran todas las responsabilidades. La prensa y los medios en general llamaron a Adam el nuevo Jack el Destripador, y tal y como hemos visto, la comparación era realmente acertada, no solo por la brutalidad y modo de ejecución de los crímenes, sino por su capacidad para catalizar el debate público en torno a las responsabilidades de los gobernantes. En el caso de Yemen, además, la fascinación por el asesino hizo consciente al pueblo de que en su miedo se sentían miembros de un tejido social nacional, que eran en verdad un pueblo que estaba atemorizado porque esos crímenes pudieran repetirse. El hecho de que un asesino estuviera matando sistemáticamente a chicas jóvenes de la Facultad de Medicina. Finalmente Adam reconoció haber matado a 16 en la misma capital del país, ponía en solfa la capacidad del gobierno para dar una mínima seguridad a sus ciudadanos y, por extensión, dejaba en evidencia la eficacia de todo el aparato del Estado. El asesino hizo sentirse a los habitantes de Yemen más ciudadanos que nunca y, como tales, dirigieron sus críticas llenas de ira a los responsables políticos. El pueblo exigió leyes y prácticas públicas que impidieran que un hecho así pudiera volver a suceder por obra de la desidia y la corrupción de las autoridades. Muhammad Adam fue sentenciado a morir. El 20 de junio de 2001, en un lugar público cercano a la universidad donde trabajó, delante de los familiares de todas sus víctimas, un policía ejecutó la sentencia, disparándole 5 veces con su pistola a la espalda. Tony King, el asesino que llegó del frío. La novelista Melia Notomba ha dicho que las personas que cometen maldades raramente se sienten concernidas cuando se les habla de ello. Los auténticos culpables siempre se creen impunes. ¿Cuánta verdad esconden estas palabras? En particular, los asesinos en serie no podrían seguir con su secuencia homicida si no pensaran, en efecto, que les esperaba la impunidad, en lugar de la cárcel o el patíbulo. Hay un momento muy delicado para un asesino, cuando es capturado por vez primera. En ese instante su sentimiento de invulnerabilidad se quiebra de forma brusca y el autor se ve confrontado por la verdad de una realidad innegable, que no es que le afrente por la perversidad de los actos que ha protagonizado, sino por las consecuencias que ha de arrostrar ahora que ha sido detenido.
En los interrogatorios iniciales, si las pruebas son claramente incriminatorias, el asesino tiene muchas probabilidades de confesar. Es lo que le sucedió a Tony Alexander King cuando fue capturado. No solo reconoció haber matado a Sonia Caravantes, sino también anteriormente a Rocío Wenninkoff. Esto es lo que King declaró ante la policía. Estuve dando vueltas por la cala de Mijas. Fue entonces cuando vi a Rocío caminando. No la conocía, pero la seguí. Me pareció una chica muy atractiva. Pensé en bajarme del coche y tocarle el trasero y las piernas. Iba vestida con un pantalón vaquero oscuro y una camiseta también oscura. Aceleré, la rebasé y busqué un sitio donde aparcar. Lo dejé a unos 50 metros de donde iba ella. Es muy probable que mientras conducía estuviera fumando y arrojase el cigarrillo por la ventanilla. Por entonces, yo fumaba LM Light o Marlboro Light, pero no recuerdo qué marca fumé aquella noche. A lo mejor compré otra. Fui al encuentro de Rocío. Mientras andaba hacia ella, pensé en sacar una navaja del bolsillo y ponérsela en el cuello. Era de 1 centímetro de ancho y 9 de largo. Quería asustarla, intimidarla, para que se dejase tocar. Cuando me crucé con ella abrí la navaja y se la puse en el cuello. Se asustó, gritó y me empujó para intentar escapar. El cuchillo era muy afilado y a consecuencia del empujón Rocío se hizo una herida en la garganta. Intentó huir. Entonces la agarré por la cintura, todavía con la navaja en la mano. Ella no dejaba de llorar y de gritar y le puse la otra mano en la boca. Pensé que, como era joven, tendría miedo, haría lo que le dijera y no lucharía conmigo. Pero ella no paraba de defenderse y de revolverse. Todo salió mal. Caímos al suelo. Rocío se clavó la navaja. Se la dejé clavada y traté de llevarla detrás de un bancal porque vi un coche acercándose, aunque ella se resistía. Posiblemente la agarré de los brazos, incluso del pelo. Ella no paraba de forcejear. Rocío seguía intentando escapar, así que le tiré de los pies y es posible que se le saliera un zapato. Luego la agarré de los pantalones y, según tiraba, se le salieron. Rocío no dejaba de gritar mientras la arrastraba a la parte superior del descampado. Le dije que se callara, pero ella seguía gritando y eso me ponía muy nervioso. Saqué la navaja del cuerpo y la apuñalé en el estómago y en la espalda, aunque no lo recuerdo muy bien. No sé cuántos navajazos le di. La última vez que le clavé la navaja, ella estaba de rodillas con las manos apoyadas en el suelo. Dibujo 1. King atacó de súbito a Rocío. Miente cuando dice que todo fue un accidente. La sangre de la chica revela que su agresión fue rápida y brutal. Esta vez no quería a una chica inconsciente para violarla, sino a una joven muerta para luego abusar de ella. Después todavía respiraba, pero ya no intentaba escapar. No sé si le dejé clavada la navaja o se la saqué y la tiré, pero salí corriendo de allí, en mi coche, a gran velocidad. Dibujo 2. Rocío debió de caerse y, mermada de fuerzas, todavía pelear por su vida. Pero King solo estaba acabando lo que había empezado. Dibujo 3. King confesó que acabó de matarla cuando ella estaba de rodillas, ya vencida. Dibujo 4. El cuerpo de Rocío revela la brutalidad del ataque. King suelta el cuchillo y, excitado, contempla su obra. Su deseo sexual compite por el miedo a ser descubierto. Quizás media hora o una hora más tarde, no sé cuánto tiempo después, regresé. No sé qué hice durante ese tiempo. Recordé que no tenía el cuchillo y decidí volver a trasladar el cuerpo a otro lugar. No sé qué hora era, pero cuando llegué ya estaba muerta. La tiré en el maletero y cogí la navaja. Conduje por la N340 en dirección a Marbella y, más o menos, a la altura de Elvira, vi un camino de tierra no asfaltado y me desvié por el carril. La saqué del maletero y cayó al suelo. Miré alrededor buscando un lugar donde esconderla. La moví 2 o 3 veces de sitio hasta que encontré el lugar que creía adecuado. Era el sitio conocido como los Altos del Rodeo. En ese momento pensé en tocar a Rocío antes de irme. Llevaba unas bragas blancas y un top azul que se había desgarrado durante la pelea. Le veía los pechos porque tenía el sujetador descolocado en uno de los hombros. Creo que le quité las bragas y que estuve tocando su cuerpo. No me quedé mucho tiempo porque no quería que me pillaran con la chica. La tapé con unas hojas que había ahí y me fui con el coche, dirección Marbella, hasta que encontré un cambio de sentido y giré hacia la playa que hay a la altura de Riviera del Sol,
Una urbanización. Tiré la navaja al mar y allí me estuve lavando. No estoy seguro de si también limpié el coche, creo que no. Dibujo 5. King fumó el famoso cigarrillo Royal Crown en algún momento del ataque. Aquí nos tomamos la licencia de mostrar esa acción mientras se presta a transportar el cuerpo de la joven. Ese cigarrillo será una de las pruebas esenciales en su captura y condena. Dibujo 6. King testificó que abusó de Rocío cuando la vio semidesnuda, en el lugar que eligió para depositar su cuerpo inerte. Esa perversión se llama necrofilia. Mi opinión es que no fue algo sobrevenido, sino que, al contrario, fue la fantasía que llevó a King a perpetrar el asesinato de la chica. Recordemos los principales acontecimientos de la biografía criminal de Tony King. Véase cronología de Tony King. Vemos que en Inglaterra, cuando todavía se llamaba Tony Alexander Bromwich, es condenado por estrangular a varias mujeres, si bien tal acción no perseguía matarlas, sino dejarlas inconscientes para así poder abusar sexualmente de ellas. Este hecho tiene una peculiar significación en el contexto de los crímenes de Rocío y Sonia, porque tal y como luego argumentaré, hay una continuidad entre las agresiones que lleva a cabo en Inglaterra y las de que hizo con posterioridad en España. Tony King es un psicópata sexual. A estas alturas del libro, ya sabemos lo que esto significa: un sujeto sin capacidad de sentir emociones morales auténticas, amor, empatía, lealtad, sin conciencia, que no es capaz de experimentar arrepentimiento sincero por sus fechorías y errores y que, inmerso como está desde su juventud en el mundo del delito, solo vive para satisfacer sus deseos más primarios. Su mundo es su ombligo. Además, entre todos sus deseos sobresale el placer de sentir el control de la víctima mediante la explotación de su lujuria. El psicópata sexual emplea el asalto sexual y la muerte como medios para lograr su realización personal más plena, el éxtasis de los sentidos que se logra con la posesión total de la víctima mediante el doble mecanismo de la agresión sexual y el homicidio. A esto podemos añadir el deseo de que la víctima sufra sadismo cuando la violencia explayada contribuye a un dolor innecesario de la víctima. Tony King ya había matado en 1999 a Rocío Waninkoff. Antes de dar muerte a Sonia Caravantes en 2003, King comete varias violaciones, que confiesa, pero solo una de las víctimas lo denuncia como autor, que fue la que se juzgó en mayo de 2006. Ver cronograma. En el reportaje elaborado por el periodista Alfonso Gea para la revista Así son las cosas, podemos leer paso a paso cómo se produjo esa agresión. El 24 de junio de 2001, Carmen, de madrugada, va a recoger su coche para transportar a su hijo de casa de su familia, donde ha pasado la velada, a su hogar. Abrí la puerta y de repente alguien me empujó por detrás y comenzó a golpearme. Yo me había quedado boca abajo, con la cara sobre los asientos, y aquella persona no dejaba de golpearme en la nuca. Creo que quería dejarme sin sentido. Luego los golpes cesaron y recuerdo que ese hombre me levantaba la mano y la dejaba caer para comprobar si seguía consciente. Fue entonces cuando empezaba a tocarme los pechos, mientras intentaba arrancarme la ropa interior. Quiso violarme y por eso yo saqué fuerzas de donde no me quedaban para revolverme en el asiento y darle patadas. Apenas me dio tiempo de levantarme y ya lo tenía encima de mí otra vez, metiendo sus manos por debajo de mi ropa. Empecé a gritar con más fuerza y él se asustó. Al ver que no iba a dejarme violar, se marchó corriendo hacia un descapotable de 2 plazas en el que lo esperaba otro hombre. Cuando 2 años después Carmen vio por televisión a King a consecuencia de su detención por el caso de Sonia Caravantes, lo identificó sin lugar a dudas como su asaltante. Cronología de Tony King realizada por Patricia López. 1965, nace Tony Alexander Bromwich en el londinense barrio de Holloway, Reino Unido. 1986, es condenado en el Reino Unido por agredir a 5 mujeres. Le bautizan entonces como el estrangulador de Holloway. 1992, detenido por agredir a una mujer en una cabina. Septiembre de 1996, sale de prisión y conoce a Cecilia Pantoja. 1997, Tony se cambia el apellido por el de King, se casa con Cecilia y se traslada a Mijas, Málaga. 1998, Scotland Yard avisa de que Tony Alexander Bromwich, ahora Tony King, está en España y es peligroso.
9 de octubre de 1999, desaparece Rocío Guaninkoff en Mijas, Málaga. 2 de noviembre de 1999, se encuentra el cadáver de Rocío a las afueras de Marbella. Julio de 2000, se separa de Cecilia y se va a vivir a Coín. 7 de septiembre de 2000, la Guardia Civil detiene a Dolores Vázquez. Octubre de 2001, condenan a Dolores por el asesinato de la joven malagueña. Junio de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordena repetir el juicio contra Dolores. 2003, King se va a vivir con su nueva novia, Mariluz Gallego, a Laurín el Grande. 13 de agosto de 2003, desaparece Sonia Caravantes en la Feria de Coín, Málaga. 19 de agosto de 2003, aparece el cadáver de Sonia en Monda, a 8 kilómetros de donde desapareció. Septiembre de 2003, los laboratorios de biología de la Guardia Civil averiguan la coincidencia de ADN del agresor en los casos de Rocío y Sonia. 18 de octubre de 2003, detienen al británico Tony Alexander King en la casa de su pareja en la localidad malagueña de Alaurín el Grande. Reconoce los crímenes de ambas chicas y algunas violaciones. 2003-2005, cambia hasta 5 veces de declaración y otras 4 de abogado. Septiembre de 2005, acude a declarar por una violación en Torremolinos, Málaga. 17 de octubre de 2005, comienza el juicio por el asesinato de Sonia Caravantes. Es condenado a 36 años de cárcel. Mayo de 2006, condenan a Tony King a 5 años por intento de violación de una mujer ocurrido en junio de 2001. Noviembre de 2006, juicio por la muerte de Rocío. Es condenado a 19 años de cárcel. El jurado declara que otras personas desconocidas participaron en el asesinato. Es importante comparar el modus operandi de ese intento de violación con la agresión a Rocío, 2 años antes, y con la que llevará a cabo en la persona de Sonia Caravantes, 2 años después. Ya sabemos cómo obró para sorprender, controlar y finalmente matar a Rocío. Como actuó en el caso de Sonia. La justicia declaró probado que King la esperaba agazapado mientras regresaba de la feria a su domicilio en el municipio de Coín, ya de madrugada. Sonia camina sola, despreocupada. Entonces King la sorprende emergiendo de entre las sombras y la golpea con fuerza en la cabeza, como prueba la sangre que encuentra la policía en un coche próximo al lugar de la agresión. A continuación la introduce en el maletero de su coche, y conduce hacia las afueras. La joven está inconsciente o en estado de semi-inconsciencia a causa de los golpes. Cuando lleva recorridos varios kilómetros, cerca de Monda, la saca del maletero y la lleva al asiento de atrás donde la golpea con una furia desatada. El informe forense dictamina 15 lesiones externas y 22 internas. A continuación, la asesina, estrangulándola con la camiseta de la propia chica. Posteriormente, abusa sexualmente de ella. Luego la deja debajo de unas piedras, junto a un arroyo, para evitar que encuentren con facilidad el cadáver. En su relato ante la Guardia Civil, en medio de sus mentiras habituales, cuenta lo que sin duda es verdad: creo que a Sonia le introduje un dedo en la vagina, no sé durante cuánto tiempo, pero creo que ya estaba muerta. Apuesto a que hizo mucho más con su cuerpo, y que ese tiempo fue prolongado. La agresión a Carmen y el asalto a Sonia guardan semejanzas obvias, y una gran diferencia. Las semejanzas son 2 fundamentalmente. Primero, el ataque es por sorpresa, súbito. King en ambos casos parece salir de la nada, como un personaje de una pesadilla siniestra. Segundo, el método de control de la víctima es a través de golpes muy fuertes, dirigidos a la cabeza. Recordemos que Carmen dijo que King no dejaba de golpearme en la nuca, y que Sonia quedó inconsciente por el ataque brutal de su agresor, paliza que se repetirá en el interior del coche, con Sonia ya en su poder. La diferencia esencial está, qué duda cabe, en el resultado. Parece que King pretendía que Carmen quedara inconsciente para entonces abusar de ella. En su declaración ella dice que ese hombre me levantaba la mano y la dejaba caer para comprobar si seguía consciente. Fue entonces cuando empezó a tocarme los pechos. En cambio, King mató a Sonia para después abusar de ella. Cuando ataca a Sonia su deseo se tiñe de necrofilia. Fácilmente podía haberla agredido sexualmente antes de matarla, pero ocurrió justo lo contrario. En las agresiones sexuales que realizó en Inglaterra,
antes de cambiarse el nombre y decidir honrar a los españoles con su presencia en nuestras tierras, este asesino no había matado. El apodo del estrangulador de Ojogwai se lo había ganado a pulso porque estrangulaba a las mujeres para dejarlas inconscientes, y luego abusar de ellas. Esto es básicamente lo que parece que pretendió hacer con Carmen, dejarla sin sentido para dejarla. Por supuesto no podemos tener la seguridad de que no la hubiera matado, pero la secuencia de hechos que resultó antes de que la valentía de la víctima lo obligara a escapar conecta este asalto con los realizados en Inglaterra. Ahora bien, hemos visto que a Sonia la mata primero y luego procede a realizar los abusos. ¿Por qué se produce ese tránsito hacia la necrofilia? La respuesta hay que encontrarla en el asesinato de Rocío en 1999. King va armado al encuentro con Rocío. Los análisis forenses y la propia declaración del asesino demuestran que el ataque fue devastador, muy rápido. Si quitamos todas las mentiras y excusas que introduce este canalla en su relato para hacerlo más digerible, que van dirigidas a que creamos que todo fue un accidente, que Rocío se clavó el cuchillo y otros elementos autoexculpatorios, lo que queda es un homicidio prístino lleno de una furia irrefrenable. Uno podría pensar que quizás King pretendiera lograr con Rocío lo mismo que conseguía en sus agresiones a las chicas inglesas, es decir, dejarla inconsciente y luego abusar de ella. Pero dudo de esta interpretación, porque el cuchillo es un arma para matar o, como mínimo, para atemorizar a la víctima mientras consuma los abusos. Pero en tal caso, Rocío estaría consciente, y eso no le valdría a King para obtener placer. King necesitaba antes de la agresión a Rocío que las mujeres estuvieran inconscientes. Yo creo que con ella King evoluciona en sus motivos homicidas y desarrolla una perversión sexual que estaba latente en sus agresiones anteriores, la necrofilia, esto es, la relación sexual con cadáveres. Esa desviación sexual o parafilia está muy clara en su relato de los hechos. Miré alrededor buscando un lugar donde esconderla. La moví 2 o 3 veces de sitio hasta que encontré el lugar que creía adecuado. En ese momento pensé en tocar a Rocío antes de irme. Llevaba unas bragas blancas y un top azul que se había desgarrado durante la pelea. Le veía los pechos porque tenía el sujetador descolocado en uno de los hombros. Creo que le quité las bragas y que estuve tocando su cuerpo. No me quedé mucho tiempo porque no quería que me pillaran con la chica. Por supuesto, él explica todo el asunto como si de repente encontrara excitante y sexy un cadáver lleno de sangre al que acaba de coser a puñaladas, pero las cosas no funcionan así. Sabemos cuán importante es la fantasía como motor de la compulsión de los asesinos en serie. King debió de nutrir su compulsión mediante innumerables imágenes en las que fantaseaba con sentir el tacto del cadáver bajo sus manos. Por consiguiente, cuando King ataca a Sonia ya está determinado a cometer un nuevo asesinato. Quiere volver a experimentar la necrofilia. ¿Por qué no sigue matando después de asesinar a Rocío? ¿Por qué volvió al viejo modus operandi de dejar a la víctima inconsciente antes de dejarla? Creo que al respecto hay 2 respuestas satisfactorias. En primer lugar, quizás sí matara después del homicidio de Rocío, pero no lo sepamos. Y en segundo lugar, porque los investigadores del perfil de los asesinos ya han documentado con claridad cómo cambia el modus operandi en función de circunstancias múltiples. Recordemos el caso de Richard Ramírez, en el capítulo 1. Después de muchos asesinatos, Ramírez dejó vivir a algunas de sus víctimas. Es muy posible que King tuviera miedo de cometer un nuevo crimen, dada la enorme cobertura mediática que se produjo después de la muerte de Rocío. Quizás pensó que era más seguro hacer lo que tantas veces había experimentado. Al fin y al cabo la policía no pone tanto empeño en perseguir a alguien que abusa de una mujer si no hay lesiones graves. Y además, muchas mujeres pueden preferir no denunciar, enfrentadas a la tortura psicológica que les supone pasar por todo el doloroso proceso penal. La necrofilia fue reconocida por el propio King de manera más explícita en su primera declaración ante la Guardia Civil: toco a las chicas cuando están muertas. Luego me masturbo pensando en los tocamientos y eyaculo. Cuando terminó el segundo juicio de Rocío Guánico, que volvería a endosar a King otros 19 años de reclusión a sumar con los 36 del homicidio de Sonia y los 5 de la agresión a Carmen, el jurado no encontró pruebas de que hubiera habido agresión sexual.
Ello dio pie a que el abogado de King, que en muchos sentidos coincidía con el abogado de la familia de la víctima en su idea de incriminar a otras personas, siguiera manteniendo la tesis de la madre, Alicia Hornos, en el sentido de que Tony King no tenía en realidad un motivo para matar a Rocío y, como consecuencia, extender el manto de la sospecha hacia la anterior imputada, Dolores Vázquez. La tesis es sencilla: si King no tiene un motivo, entonces actuó como instrumento de otras personas que sí lo tenían. Finalmente, este argumento cobró mucha fuerza porque el propio jurado declaró que otras personas desconocidas habían intervenido en el asesinato de Rocío. Pero lo cierto es que la declaración del comandante de la Guardia Civil en el juicio deja poco lugar a las dudas. En el excelente reportaje de Maika Paniagua dedicado al juicio queda claro que los únicos restos orgánicos encontrados en la cala de Mijas donde se consumó el asesinato de Rocío y los Altos del Rodeo donde finalmente King depositó el cadáver después de intentar prenderle fuego sin mucho éxito incriminan a King. La versión de en el sentido de que es Dolores Vázquez la que la apuñala dentro de un coche, riéndose, mientras él está bajo los efectos de una droga, acompañado de su amigo Robert Graham. Es fruto de su egocentrismo, son ganas de generar un poco de confusión y unos minutos de gloria mediática antes de pudrirse en la cárcel el resto de su vida. El comandante de la Benemérita fue concluyente al afirmar la validez de la primera confesión, en la que explica con todo detalle cómo mató a Rocío. Todo ocurrió tal como contó King. Las únicas contradicciones en las que incurrió fueron sobre el número de puñaladas que le asestó. Para mí es ridículo que el abogado de King dijera que no había móvil sexual en la agresión a Rocío. Es claro que esta afirmación obedecía a su propósito de implicar a otras personas en el crimen, pero del hecho de que el jurado no pudiera establecer por falta de pruebas forenses que Rocío había sido sexualmente agredida, no se puede concluir que no se produjera dicha agresión, ni que, desde luego, no hubiera habido un móvil sexual. Es tan obvio el móvil sexual en los crímenes de King como en los de Gilberto Chamba. Creo que, en última instancia, solo el abogado defensor de King y de la familia de Rocío, por las razones apuntadas, pueden argumentar esa ausencia de móvil. La detención de Tony King no puede considerarse un éxito de la Guardia Civil. Ya no hablo de que incriminaran a Dolores Vázquez, sino de que, por razones que se desconocen, la información que la Interpol transmitió a la policía española revelando que King era un peligroso psicópata sexual no se hubiera tenido en cuenta. Esa pista necesariamente tenía que haberles llevado ante King, ya que la muerte de Rocío era claramente un crimen sexual, aunque el modus operandi no coincidiera con las agresiones de Inglaterra, tal y como expliqué previamente. La detención fue posible cuando Cecilia Pantoja, su mujer de entonces, sospechó de King, acudió a la policía inglesa el 12 de septiembre de 2003 y ellos le aconsejaron que avisara a la policía española. El testimonio de Cecilia puso nombre a una coincidencia de que había conmocionado a la Guardia Civil poco después de que el ordenador vinculara los restos de piel que se almacenaban bajo las uñas de Sonia Caravantes con una colilla de cigarrillo Royal Crown encontrada junto al cuerpo de Rocío. No era la primera vez que la policía española había usado el perfil genético para llevar ante la justicia a un asesino. Ver cuadro 1, el crimen del Nevero, pero sí era la primera vez que este sistema había logrado capturar a un asesino en serie en nuestro país. De pronto la misteriosa capacidad del ADN para relacionar a un crimen con su autor alcanzó una notoriedad extraordinaria y puso en evidencia la importancia de almacenar muestras genéticas en los archivos informáticos como arma relevante para luchar contra los delincuentes violentos. Como 100 años antes ocurriera con las huellas dactilares, en España la captura de King fue un triunfo histórico de esta metodología forense, más allá de los errores y obsesiones de las personas que, como investigadores o testigos, habían contribuido a hacer de estos dos asesinatos uno de los más rocambolescos de la moderna historia criminal española. Tony King escapó del frío de Inglaterra y vino a la Costa del Sol a buscar un calor que necesitaba. Primero, para huir de la personalidad del estrangulador de Holloway, allí era un hombre fichado y temido, mientras que en España era un perfecto desconocido y, por ello, este era el lugar idóneo para empezar de nuevo. Segundo, para avanzar en su currículo criminal, protegido por compatriotas y por un ambiente amigo de la noche y del alcohol. Aquí, en la Costa del Sol, le esperaba una nueva carrera, la de asesino en serie.
Cuadro 1. El crimen de El Nevero. Este caso representa la primera vez en la historia de la policía científica española que se logró obtener una coincidencia de ADN a través de dos muestras biológicas diferentes, una compuesta de células epiteliales y otra de sangre. A continuación hago una breve síntesis de los hechos, tal y como lo recoge Carlos Beiber en su libro XI, Casos Reales Españoles pp. 217-230. Era tiempo de carnaval en Badajoz, y Miguel Ruiz Para, propietario de una empresa de distribución de frutas, se disponía a marcharse a casa para reunirse con su familia e ir a la fiesta. Sin embargo, en su camino de salida del almacén situado en el polígono industrial El Nevero se encontró a dos hombres que se cubrían la cabeza con pasamontañas y con monos azules de trabajo, en cuya espalda figuraba la leyenda TM Prisa. Los atracadores buscaban del dinero de la recaudación del día, unos 10 o 12 millones de pesetas, pero se presentó un problema peculiar. Miguel Ruiz pensó que se trataba de una broma, por ser martes de carnaval, así que se acercó a uno de los asaltantes e intentó quitarle la máscara. En ese momento, apenas a 30 centímetros de distancia, el ladrón le disparó a la cabeza. Había dos empleados en el almacén, pero no sabían dónde estaba el dinero. En realidad no existía ya tal dinero, porque Miguel Ruiz lo ingresó a mediodía, así que los atracadores solo pudieron llevarse el importe que llevaba el muerto en su cartera, unas 50.000 pesetas. Huyeron llevándose el coche de la novia de uno de los empleados. La policía encontró el coche a la mañana siguiente. En su interior hallaron los dos monos con restos de sangre. Otro elemento importante para la investigación fue que un testigo pudo memorizar la matrícula de los asaltantes. Con esa información llegaron a saber quién era el dueño del vehículo. Se trataba de un delincuente habitual, Víctor Peco, un sujeto realmente grande. Su apodo era el Gorila. Por otra parte, mediante la información que obtuvieron en la empresa propietaria de los monos de trabajo, averiguaron que el otro sujeto implicado en el robo frustrado y asesinato era Andrés Romero. Se produjo un gran paso en la investigación cuando la policía descubrió que ambos habían sido compañeros de reclusión en la cárcel de Badajoz. Mientras tanto se enviaron las prendas al laboratorio de ADN de la Comisaría General de la Policía Científica de Madrid, que había sido creado en 1992. Un año después de estos hechos, en 2000, la policía dispondría del sistema informático ADN Veritas, que permitiría el cotejo inmediato de cualquier muestra biológica obtenida en una escena del crimen y los perfiles almacenados en la base de datos. Pero por ahora lo único que podía hacer la policía era obtener el ADN de los portadores de los monos de trabajo a partir de las células epiteliales que habían dejado. También comprobaron que las manchas de sangre pertenecían a la víctima. Comparando el perfil genético hallado en las prendas con los ya disponibles en los archivos, no se encontró coincidencia alguna. Los delincuentes, sin embargo, continuaron atracando en los meses siguientes, haciendo esta vez de los bancos su objetivo. Eran profesionales y violentos. En el transcurso de uno de esos robos ocurrió un hecho trascendental en el desarrollo de los acontecimientos. En un forcejeo con un empleado, Romero resultó herido y cayeron varias gotas de sangre en el suelo. Cuando la policía contempló esto mediante la revisión de la grabación que habían efectuado las cámaras de seguridad, pudieron contrastar el ADN de esas gotas de sangre con el ADN obtenido mediante el examen de las células epiteliales que se hallaron en los monos de trabajo. Y, en efecto, allí estaba el nombre de Romero en ambas muestras. Todavía tendrían tiempo de matar a otra persona, esta vez un compinche que se había vuelto quejumbroso a la hora de arrimar el hombro en los atracos. Cuando finalmente fueron capturados por la Guardia Civil, ambos negaron el robo y crimen del Nevero. Ellos sabían que nadie les había visto la cara, y que no habían dejado huellas dactilares. Sin embargo, en el transcurso del juicio tuvieron tiempo para comprender que sí habían dejado algo. Ya nunca olvidarían lo que significan estas tres letras, ADN. El Grupo Especial de la Policía contra el Asesino del Río Verde. El caso que paso ahora a exponer es extraordinario en más de un sentido. En primer lugar, se trata del asesino en serie que ostenta el récord de homicidios en Estados Unidos, nada menos que 48 víctimas demostrables. Si bien como suele ocurrir en estos criminales tan prolíficos es posible que el número real sea muy superior, llegando quizás hasta las 70. Esto significa que este hombre es uno de los asesinos más terribles de la época moderna.
En segundo lugar, constituye un ejemplo de singular fuerza de cómo Lam pudo ayudar a resolver un misterio que, por diferentes razones, muy probablemente no se hubiera esclarecido jamás. Y en tercer lugar, porque ponen de relieve que en ocasiones el arte o la ficción puede imitar a la realidad. Digo esto porque si en el silencio de los corderos la agente del FBI Starling acude a buscar la ayuda de un psicópata Lecter para capturar a otro Buffalo Bill, esto fue algo muy parecido a lo que ocurrió unos años antes cuando el investigador, perfilador y asesor del FBI Robert Keppel aceptó la colaboración del asesino en serie Ted Bundy para capturar al asesino del Río Verde. El 15 de agosto de 1982 un hombre descendió por la ladera de una colina para llegar hasta el cauce del Río Verde, en las afueras de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington noroeste de Estados Unidos, lindante con Canadá. Pretendía pasar un rato de esparcimiento pescando en las aguas claras del río, provisto de un bote hinchable. De pronto, su vista se fijó en lo que parecía ser un rostro de una chica joven negra, que surgía ante él más como una imagen perteneciente a un maniquí que como un ser humano. Intrigado, intentó enganchar el cuerpo con un palo, pero el bote se movió bruscamente y el pescador cayó al agua. Cuando abrió de nuevo los ojos se dio cuenta de que el rostro, con la mirada perdida, era de una mujer de carne y hueso. Su espanto se incrementó cuando, segundos más tarde, divisó un segundo cuerpo desnudo, también perteneciente a una mujer negra. Como pudo salió del río y, conmocionado, esperó postrado a que viniera alguien para pedir ayuda. Media hora más tarde pasaron por el lugar un padre con sus dos hijos que iban en bicicleta. Pronto llegó la policía. Había comenzado una de las etapas más angustiosas de la historia del crimen en Estados Unidos. La policía dio una batida y encontró entre la maleza de la orilla del río un tercer cadáver, con un par de medias azules anudadas en el cuello. El forense dictaminó posteriormente que las 3 mujeres habían muerto por estrangulamiento. Las 2 víctimas encontradas en el río contenían en la cavidad vaginal diversas piedras. Estos 3 cadáveres, sin embargo, no fueron los primeros. La policía tenía constancia de que en el año anterior otras 3 mujeres habían sido halladas muertas de forma violenta en los alrededores del río. Ya no podían seguir negando la evidencia, había un asesino en serie que estaba actuando en la zona del Río Verde. El estado de Washington y su capital, Seattle, ya habían padecido unos años antes el azote de Ted Bundy, otro extraordinario asesino en serie, modelo de muchos posteriores. Ted Bundy se estudia en el capítulo 8, así que no tardaron en crear un grupo policial especial destinado a investigar esa nueva epidemia de crímenes, centralizado en el condado de King. Lo lideraban Richard Kraske, el jefe de la División de Investigación Criminal, y el inspector Dave Reichert. El punto de comienzo era este: las víctimas pertenecían al ambiente de la prostitución. Pronto se observó que el problema principal al que tenían que enfrentarse era cómo manejar la ingente información que, en un plazo muy breve de tiempo, se había generado. La policía realizó cientos de entrevistas con las prostitutas que trabajaban por la zona del Río Verde así como en los lugares donde hubiera sido más fácil alquilar sus servicios. A consecuencia de este laborioso trabajo, que exigió vencer poco a poco la natural reserva de estas mujeres ante la policía, esta averiguó que 2 mujeres habían sido raptadas y atacadas por el conductor de un camión de color blanco y azul. De acuerdo con el testimonio de una de ellas, el camionero, después de haberla invitado a subir al vehículo, le puso una pistola en la cabeza y, amenazándola, la llevó hasta un lugar desierto donde procedió a violarla. Después de la agresión le permitió vestirse, mientras se alejaban ambos en el camión de la escena del delito. Él seguía apuntándola con la pistola a la cabeza. Sin embargo, la chica consiguió darse a la fuga aprovechando que el camión se había detenido en un semáforo. La policía fue capaz en breve plazo de arrestar al agresor, un tal Charles Clark, que tenía en su poder 2 pistolas. Clark admitió las 2 violaciones, pero negó de pleno ser el asesino del Río Verde. La policía tuvo que creerle, no solo porque contaba con una coartada sólida para explicar su paradero en las épocas en las que desaparecieron las víctimas, sino porque durante el tiempo en que era interrogado apareció una nueva víctima, esta vez una mujer embarazada de 8 meses. Desgraciadamente no fue la última. En septiembre de 1982 se halló la 8ª mujer, con su cuello asfixiado por 2 calcetines de hombre fuertemente anudados.
Entre ese mes y abril de 1983, desaparecieron aproximadamente otras 14 chicas, todas vinculadas con la prostitución, con edades entre los 15 y los 25 años. En medio de la desesperación y las críticas de la opinión pública, surgió un rayo de luz, asociado con la última de las chicas desaparecidas, Marie Malvar. El novio de esta la vio conversando con un cliente potencial en un camión de color negro y le llamó la atención que parecía que ambos estuvieran discutiendo acaloradamente. Momentos después ella subió al vehículo y se fueron. Debido a que la existencia de un asesino de prostitutas había conmocionado y alertado a los que vivían en ese ambiente, el novio de Malvar se inquietó y decidió seguir al camión. Por desgracia lo perdió cuando se vio obligado a parar en un semáforo. Posteriormente comunicó lo que había presenciado a la policía. Nunca más volvió a ver a su novia. Sin embargo, este episodio tuvo una continuación menos de una semana después, cuando él, junto al padre y el hermano de Malvar, se encontró de nuevo con la presencia del camión sospechoso. Esta vez no lo perdió. Lo siguió hasta la casa del conductor y a continuación llamó de nuevo a la policía. Esta interrogó al camionero, un sujeto llamado Gary Ridgway, que negó incluso conocer a Marie Malvar. Los investigadores se dieron por satisfechos con las explicaciones que Ridgway les dio. La historia de las investigaciones criminales está llena de pasos en falso. En ese mismo mes otro proxeneta vio por última vez a su novia subir a un camión sospechosamente parecido al de Ridgway, e incluso llegó a ver el rostro del conductor, al que describió como lleno de agujeros. A pesar de que comunicó ese hecho a la policía, el grupo especial creado para detener al asesino nunca relacionó ambos testimonios, es decir, no asoció como una nota relevante el que dos testigos vieran por última vez en dos sucesos diferentes a una mujer que había desaparecido a bordo de un camión que parecía ser el mismo en ambos casos. En la primavera de 1983, la policía y su grupo especial estaban colapsados. Las prostitutas seguían desapareciendo, la información manejada seguía aumentando y, lo que es peor, no existía una línea de investigación fiable que pudiera conducir hasta el asesino. Entonces decidieron llamar a Robert Keppel. Robert Keppel era un investigador de reconocido prestigio que había colaborado con diversos cuerpos policiales en la persecución de Ted Bundy, proporcionando información y dirección para su captura. En aquella época trabajaba como investigador criminal en la oficina del fiscal general del estado de Washington. Cuando aceptó la invitación y se puso al corriente, comprendió que todo aquello era bastante caótico, dado que los diferentes datos que podían vincular los numerosos crímenes no habían sido convenientemente clasificados ni evaluados de acuerdo con el significado que pudieran tener en el conjunto de la investigación. Para su desgracia, el asesino no iba a tener con él ninguna deferencia. El 8 de mayo de 1983 apareció otro cadáver, perteneciente a Carol Ann Christensen, de 21 años, y lo que vieron los policías revelaba lo que los perfiladores denominan un escenario preparado disposed scenery. Eso significa que el asesino pretende conmocionar al investigador. En este caso Carol tenía un pez colocado encima de su cuello y otro en su pecho izquierdo. Había una botella entre sus piernas, medio introducida en la vagina. Siguieron pasando los meses y, con ellos, las prostitutas que desaparecían y los cadáveres que hacían lo contrario, surgir en los alrededores del Río Verde, pero también en otras zonas, como el área cercana al aeropuerto Seatac y los alrededores del lago Starr. En total la policía había descubierto hasta 5 lugares donde el asesino depositaba los cadáveres. Al final de 1983, la lista oficial contabilizaba 18 víctimas, pero otras chicas estaban simplemente desaparecidas y tenían muchas probabilidades de añadirse con el tiempo a esa relación macabra. Con Bob Keppel como asesor, el grupo especial creado para capturar al asesino del Río Verde inauguró 1984 con un nuevo jefe, el capitán Frank Adamson. En una decisión compartida, se decidió crear varios equipos con tareas especializadas, como investigar las relaciones de las víctimas o perseguir toda la información relacionada con los diferentes sospechosos. Desde luego, el problema residía en que estos no eran muchos ni muy sólidos, al menos desde la perspectiva de la investigación realizada hasta la fecha. Por ello Adamson asignó 3 policías a una sección nueva, denominada de análisis de la escena del crimen,
cuya misión era detenerse en detalle para estudiar el modus operandi y la firma que se manifestaban como patrones a través del estudio conjunto de los crímenes. Por otra parte, Keppel aplicó una nueva estrategia de investigación, que consistió en descartar a los sospechosos que verdaderamente no podían estar detrás de los crímenes, una vez que toda la información fue analizada nuevamente de modo riguroso. La idea era poder centrarse finalmente en un número mínimo de sujetos, en vez de trabajar con todos a la vez considerando que cualquiera de ellos tenía la misma posibilidad de ser el culpable. Aunque en los próximos meses el grupo especial de la policía iba a afrontar el duro golpe de descubrir 9 cadáveres más, surgieron algunos elementos que permitieron ajustar mejor el perfil del asesino. Primero, este parecía disponer de diferentes sitios donde depositar los cuerpos, en particular basureros ilegales o zonas muy aisladas. En segundo lugar, casi todos los cadáveres estaban cubiertos de basura o maleza, lo que llevó al perfilador del FBI John Douglas a señalar que el mensaje que el asesino quería transmitir con esa acción era que las prostitutas son basura. En tercer lugar, la mayoría de las víctimas desaparecían de 2 zonas en particular, el barrio chino y el centro de la ciudad. En cuarto lugar, al fin se obtuvo una evidencia física del desconocido asesino, en forma de una impresión de zapato junto a los restos de una de las víctimas. Pero seguían emergiendo nuevos cadáveres, como una letanía tediosa e inmisericordia. En agosto de 1984 2 presos de la cárcel de San Quintín confesaron que ellos eran el asesino del Río Verde, pero resultó ser un engaño. Así las cosas, cuando se aproximaba el final de otro infausto año, aconteció un hecho sin parangón en la historia de la criminología: el asesino en serie Ted Bundy, que estaba preso en una cárcel de Florida y en espera de ser ejecutado, escribió una carta a Keppel diciendo que estaría dispuesto a colaborar con la policía para capturar al asesino del Río Verde. ¿Por qué su interés en hablar con Keppel? Le respeta como policía y pretende tener un doble beneficio de esas entrevistas. En primer lugar, quiere ganar credibilidad ante la justicia cuando, más adelante, él mismo se ofrezca a dar información sobre el paradero de víctimas suyas que todavía no se han descubierto, a cambio de ganar tiempo y no ser ejecutado. Bundy niega ser un asesino, pero su tiempo se acaba. En segundo lugar, hablar de los asesinatos de otro asesino en serie puede ser una experiencia reconfortante, al permitir nutrir su perversión moral con detalles escabrosos de los crímenes. Por supuesto, Keppel sabe que se trata de un juego delicado, ya que no debe proporcionarle esa carnaza psicológica con la que alimentar su espíritu enfermo. Pero, al mismo tiempo, el policía comprende que Bundy también se arriesga a desvelar información que pueda ulteriormente culparle de otro crimen o, en última instancia, hacer obvio que su negación de los hechos está fuera de lugar. Y así comienzan esas sesiones en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Florida, apenas 4 años antes de que Bundy sea ejecutado. Keppel haría una exposición detallada de esas conversaciones en su libro El hombre del río, de Bundy huyó a la casa del asesino del Río Verde 1995. Un ejemplo de la enorme capacidad de penetración que posee este peculiar colaborador de la policía acerca de la psicología del asesino del Río Verde aparece en el siguiente comentario. Mi pensamiento es que su hombre, el asesino del Río Verde, es una parte de la subcultura de la que proceden esas mujeres, la prostitución. Él se mueve ahí como un pez en el agua. Conoce bien el ambiente, los bares, la gente que consume droga, los lugares donde se esconde la gente que huye por cualquier causa. La persona que busca controla todos esos sitios y los que van por ahí, y sabe además cómo manipularlos. Creo que tiene la habilidad, además, de no parecer que es un cliente de las prostitutas. Keppel está acompañado por Dave Reichert, uno de los investigadores más comprometidos del grupo especial en la persecución del asesino de prostitutas. La estrategia previamente establecida entre ambos policías es hacer sentir a Bundy superior, señalándole que el asesino desconocido corre muy pocos riesgos al elegir a víctimas tan vulnerables. Bundy seleccionó sobre todo a estudiantes, lo que exigía mucha más astucia y valor por su parte. Desde luego que sí. En cierto sentido es un perezoso, pero también es astuto, porque ninguna víctima se le ha escapado de las manos. Ese tío piensa con mucho detenimiento. Puede que no sea muy sofisticado, pero dele tiempo y verá cómo mejora. Y si piensa que tiene que cambiar de víctimas,
entonces lo hará. Pero por ahora sabe que tiene todas las de ganar, porque es consciente de las dificultades que tiene la policía para investigar a prostitutas desaparecidas. Quien quiera que sea el hombre del Río Verde, es un tipo normal. Cualquiera podría hacer esto. Keppel comenta cómo le impresionó que Bundy empleara ese calificativo, normal, dirigido hacia alguien como el asesino, y viniendo de alguien como él, otro asesino terrible, con el agravante de ser también un necrófilo. Años después, en una entrevista, destacaría que en verdad Bundy tenía envidia del asesino del Río Verde, porque mientras este estaba libre para matar, él había sido capturado y en espera de recibir su propia medicina. En su opinión, el consejo más valioso que les dio fue busquen a alguien normal. Cuando vigilen las zonas de prostitutas no se fijen solo en la gente que acude en coche, ya que puede haber dejado su vehículo en los alrededores. Y ciertamente fue un consejo importante, como luego se verá. A pesar de la ayuda prestada por Bundy, el goteo de cadáveres no cesó y al final de 1984 la cuenta ascendía a 31. El año 1985 mostró una señal inquietante, al aparecer otras 2 prostitutas de Seattle en el estado de Oregón, lo que significaba que el asesino había establecido ahí un nuevo escenario para depositar los cadáveres. Mientras tanto, el perfilador del FBI John Douglas planteó la teoría de que existían 2 asesinos. Uno se mostraba más precavido y procuraba ocultar los cuerpos para que no pudieran ser encontrados con facilidad. En cambio, el segundo parecía que se despreocupaba de si las víctimas eran halladas o no con prontitud, al ser visibles los cuerpos por cualquier persona que pasara cerca. En todo caso no existía ninguna pista fiable, y la desesperación de la policía aumentó cuando sintió que el asesino estaba burlándose de ellos, al mezclar los restos de sus víctimas en diferentes lugares, de tal manera que, por ejemplo, el cráneo de una mujer podía aparecer en un lugar diferente de donde se hallaban sus otros restos, junto con restos pertenecientes a otras. Así pasó todo el año de 1985, con nuevos cadáveres sin ningún resultado tangible. En 1986 los medios de comunicación se cebaron en el grupo especial creado para capturar al asesino del Río Verde. Cuando finalizaba el año, el número de víctimas oficial ascendía a la inusitada cifra de 40 mujeres fallecidas a manos del estrangulador, y con ello se produjo un nuevo nombramiento como responsable del grupo, que esta vez sería el capitán James Pompey, quien de nuevo reorganizó las tareas entre sus hombres, que estaban cada vez más desmoralizados. El asesino le dio la bienvenida, en diciembre de 1986, con 2 nuevos cadáveres. Es cierto que los policías del grupo especial estaban acorralados, pero no acabados. A comienzos de 1987, una mujer miembro del grupo asumió el riesgo de servir como cebo al asesino. El consejo de Ted Bundy había sido, busquen a alguien normal, no tiene que ir necesariamente en un vehículo a buscar la prostituta. Disfrazada de una de ellas, la mujer policía empezó a deambular por las áreas favoritas del asesino para capturar a sus víctimas. A finales de mayo, la trampa surtió efecto y, cuando un hombre intentó con modales bruscos que subiera a su coche, 4 policías surgieron desde las sombras para inmovilizarlo. Cuando hurgaron entre sus antecedentes comprobaron que había sido detenido en 1980 por golpear a una prostituta en los alrededores del aeropuerto SeaTac, una de las zonas elegidas por el asesino para contactar con las mujeres. Este hombre había arguido en su momento que la chica había intentado robarle, así que se vio obligado a defenderse. Los policías hicieron que pasara la prueba del polígrafo y como salió airoso no tuvieron más remedio que dejarlo libre. Ahora bien, uno de los investigadores, Matt Haney, no quedó satisfecho, y se dedicó a investigar más al sospechoso. Lo que descubrió hizo que subiera su ritmo cardíaco. Revisando en los archivos de la investigación, pudo ver que su nombre aparecía en una lista de personas interrogadas en 1982 porque lo vieron acompañado en su camión por una prostituta. Esta prostituta figuraba en la lista de los cadáveres del asesino del Río Verde. Y eso no era todo. Atónito, pudo leer en los archivos que la policía le había vuelto a interrogar en 1983, cuando el novio de la también víctima Maria Malvar siguió su camión hasta su domicilio y avisó luego a la policía. Haney estaba convencido de que ese tipo era el odiado asesino.
El grupo especial recobró el aliento y se puso de nuevo en un estado de actividad frenética para encontrar pruebas sólidas con las que llevarlo al patíbulo. Así, averiguó de boca de una de sus exmujeres que el camionero solía visitar determinados lugares que coincidían con los escenarios donde los cadáveres habían sido depositados. También comprobaron que su foto era reconocida por muchas de las prostitutas como un habitual del negocio. Y lo que todavía era más esperanzador, este hombre, cuya profesión era pintor de camiones, se había ausentado de su trabajo o estaba libre de servicio los días en que muchas de las mujeres habían desaparecido. Finalmente, en abril de 1987, el grupo especial pidió y obtuvo una orden judicial para registrar su casa y para recoger pruebas biológicas con objeto de compararlas con las halladas en las escenas de los crímenes. Sin embargo, nada de esto bastó, y la ausencia de pruebas forzó a que se liberara al sospechoso, cuyo nombre era Gary Ridgway, el asesino del Río Verde, en el año en que fue capturado. Es quizás el asesino en serie más exitoso de la historia de los Estados Unidos. Solo la técnica del ADN pudo finalmente incriminarlo. Pasaron algunas semanas y el capitán Pompey falleció de un accidente, siendo sustituido por el capitán Greg Boyle. De nuevo, el asesino le envió sus saludos más cordiales con la aparición de 3 nuevos cuerpos en el mes de junio de ese año. A lo largo del mismo, siguió aumentando la cuenta, aunque no hubo nuevas desapariciones, lo que indicaba que se estaban descubriendo crímenes cometidos con anterioridad, pero que el asesino permanecía en ese periodo inactivo. Sin embargo, en 1988 cundió de nuevo la alarma al descubrirse en San Diego, California, un lugar donde se hallaban depositados los cuerpos de 20 prostitutas. El grupo especial, que tenía para entonces un nuevo responsable, el comandante Bob Evans, se estremeció al pensar que el asesino podía haber decidido actuar en otro estado, lejos de los investigadores que le estaban siguiendo la pista sin descanso desde hacía 6 años. En diciembre de ese año, el detective del grupo especial Dave Reichert, que había acompañado a Keppel en las conversaciones con Bundy, se encargó de seguir el rastro de un nuevo sospechoso, un antiguo convicto de robo en hogares que había sido reconocido por diversas personas como merodeador y hostigador de las prostitutas y que en diversas ocasiones le habían escuchado decir frases del estilo de "sería bueno matar a alguna de estas zorras". El nuevo sospechoso se llamaba William Stevens. La policía registró su casa y halló diversas armas de fuego y tarjetas de crédito falsificadas que empleaba para sobrevivir bajo la tapadera de estudiante de farmacia de la Universidad de Washington. Al final, Stevens demostró que en muchas de las fechas asociadas con los crímenes de las prostitutas él estaba viajando por diversos lugares del país, lo que le proporcionaba una coartada sólida. El grupo especial volvía a la casilla de salida. Se cumplía ya el mes de julio de 1991, y las autoridades, profundamente decepcionadas, dejaron solo de forma testimonial con vida al grupo especial, en la persona de un detective, el inspector Tom Henson. El asesino del Río Verde había burlado a la policía durante casi 10 años. En su lista oficial de víctimas el número total era de 49. Pasaron los años. El antiguo miembro del grupo especial Dave Reichert era ahora el jefe de policía del condado de King. Reichert no había olvidado al asesino del Río Verde. Le había dedicado 10 años de su vida, obsesionado con su captura. Estamos en abril de 2001, y durante esos años parece que el estrangulador de prostitutas se ha esfumado de la tierra. Sin embargo, algo muy importante había cambiado. Durante ese tiempo se había desarrollado una tecnología muy poderosa al servicio de la ley de la que antes se carecía, las huellas genéticas mediante el análisis de ADN. Reichert decidió que había llegado el momento de formar un nuevo grupo especial, y esta vez junto a los inspectores incluyó expertos en ciencia forense. Reichert y sus colaboradores revisaron de nuevo todas las evidencias existentes sobre el caso, almacenadas durante esos 20 años en el depósito de la policía. Separaron las pruebas biológicas existentes y las remitieron a los laboratorios. Entre ellas figuraban muestras de semen supuestamente pertenecientes al asesino, que se encontraron en los cuerpos de 3 mujeres asesinadas en los años 1982 y 1983. Cuando el 10 de septiembre llegaron los resultados, el grupo especial irrumpió en lágrimas y aplausos. Se habían hallado 3 coincidencias. Todas ellas llevaban el mismo nombre, Gary Leon Ridgway.
La policía había recogido su perfil genético cuando fue investigado por última vez, y el análisis forense dejaba bien claro que el semen era suyo. El hombre al que habían buscado durante 20 años estaba ahora a su alcance, y esta vez ya no lo iban a soltar. Ridgway trabajaba en esos momentos como informático, pero en los años de los crímenes se dedicaba a pintar camiones y tenía acceso fácil a conducir varios de ellos. De acuerdo con el testimonio de sus 3 exmujeres, su apetito sexual era insaciable y en ocasiones las llevaba a hacer el amor a los mismos sitios en los que, tal y como se supo luego, depositaba los cadáveres de las mujeres que asesinaba. También odiaba profundamente a las prostitutas, a pesar de que se declaraba un hombre fervientemente religioso que incluso hacía proselitismo de casa en casa predicando la palabra de Dios. Cuando leo esta parte de la biografía de Ridgway no puedo evitar recordar la película de Charles Laughton La noche del cazador 1955, en la que Robert Mitchum hace el papel de un predicador psicópata. Junto a su intolerancia frente al pecado y vida aparentemente piadosa, se esconde la personalidad de un asesino de mujeres. En un blanco y negro que resalta el expresionismo de unas imágenes tenebrosas, asistimos a un cuento de terror en el que unos niños huyen a lo largo de un río del asesino de su madre. Gary Ridgway también utiliza el río para incardinar su propia historia de pesadilla, y también lleva la Biblia en una mano y la muerte en la otra. Última reflexión: la perdición de King fue dejar una colilla junto al cuerpo de Rocío Wenninkoff, y años después restos de su piel bajo las uñas de Sonia Caravantes. En 1999, cuando mata a la primera niña, nadie ha oído hablar del perfil genético. Por ello no le podemos achacar descuido por la primera acción. Pero en 2003, cuando mata a la segunda, un asesino como él debería haber tomado en consideración ese nuevo instrumento al servicio de la investigación criminal. ¿O es que quizás ya no recordaba que había dejado restos biológicos suyos en la primera escena del crimen? En el caso de Gary Ridgway, el ADN le cayó casi como una bomba venida de otro planeta. Aunque en su declaración escrita confesó haber asesinado a 48 mujeres, incluyendo un homicidio de fecha tan tardía como 1998, lo cierto es que casi todos fueron cometidos entre 1982 y 1983, cuando esa tecnología era solo una promesa en el horizonte y solo los especialistas sabían de su existencia. Ridgway podía esperar con fundamento que nunca se le detuviera. Al final llegó a un acuerdo con el fiscal, y a cambio de reconocer la autoría en esos 48 homicidios, ya que solo se le pudo probar 4 de ellos, recibió la condena a perpetuidad sin posibilidad de obtener la libertad condicional. El caso del asesino del Río Verde es espectacular. El ADN prueba su culpabilidad cuando el mundo le ha olvidado. El mundo sí, pero no Dave Reichert, que estaba esperando una oportunidad para acabar su trabajo. Al final, el grupo especial creado para atraparle pudo con él. Desde esa perspectiva, es claro que la tecnología del ADN consiguió un éxito incluso superior al logrado con la condena de Timothy Spencer capítulo 5. Ahora bien, con la ventaja que da la perspectiva del tiempo, llama la atención que Ridgway quedara sin mayor vigilancia después de que fuera investigado a raíz de su captura cuando contactó con la mujer policía. Por supuesto, está el hecho de que en aquel momento no pudieron probar que fuera él, y que prácticamente dejó de matar una vez que ocurrió esa circunstancia. En su confesión escrita señala que mató a un número comprendido entre 3 y 5 mujeres después de 1987, en cuyo inicio se produjo esa detención. Quizás hubiera sido pedir demasiado estar pendientes de él todos esos años para comprobar si volvía a matar. En el caso de King, el panorama es otro. La falta de coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional entorpeció el avance de la investigación. Por razones que se desconocen, el aviso de la Interpol de que Tony King se había instalado en España que precedió a la muerte de Sonia Caravantes no se tomó en consideración. Se prefirió concluir el caso de Rocío con la detención de Dolores Vázquez, a pesar de que la violencia ejercida en su asesinato era extraordinaria, muy poco probable de ser realizada por una mujer. Es cierto que se creyó que había actuado en compañía de otros, pero aún así la Guardia Civil decidió dejarse llevar por las coincidencias que son abrumadoramente probables. Para retomar aquí la cita inicial de Chesterton con la que abríamos este capítulo.
La vía más idónea era buscar a un delincuente sexual consumado, o al menos a alguien con antecedentes de violencia sexual. Un hombre entre los 25 y los 45 años, en la plenitud de su fuerza. Tony King había atacado a numerosas mujeres en Inglaterra. En 2001, 2 años antes de que muriera Sonia, Carmen denuncia a la policía que un hombre intentó violarla después de casi dejarla inconsciente con sus puñetazos. Tuvo que ser la exmujer del asesino, después de consultar con la policía inglesa, la que fuera a alertar a la policía española. El ADN permitió vincular a Tony King con los 2 homicidios, y con el relato de la exmujer pudieron poner un nombre a ese rastro genético. Sin embargo, más allá del triunfo, el ADN permitió corregir un grave error.